Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y dejamos este tiempo a quien va a compartir la palabra de Dios. Amén. Ahí en su lugar, nuestros hermanos que están ahí en conexión, si por alguna razón, decía nuestra hermana Ruth, usted no puede traer a su hijo, a su hija, no importa, desde su casa en conexión podemos ministrar a los niños también. Amén. Hasta allá llega la bendición. Eso es lo bueno de la tecnología. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de recibir este segundo platillo, Señor. Gracias por el primero que fue servido en la mañana, Señor, por nuestro pastor principal de esta iglesia, por ese gigante, Señor, que tú has puesto en este lugar, Señor Dios, nuestro hermano Sergio. Gracias por esas palabras que repartió en la mañana, pero ahora te pedimos, Señor, que también bendigas tu palabra en esta tarde a través de Alex, que nos va a compartir tu palabra. Bendícela y que sea para provecho de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias a Dios. Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios, hermano, y gracias a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios siempre trae vida, siempre trae es la palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Y siempre tenemos que como que tener la expectativa de que cuando son sembradas semillas de luz en nuestro corazón, esas semillas de luz tarde o temprano van a producir fruto, ¿verdad? Necesitamos pedirle al Señor que venga, que nos ayude y que podamos estar teniendo este tiempo provechoso de estos pequeños, este principio que vamos a ver hoy en la palabra de Dios. Amén. Porque igual en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, como que hemos caminado y ha habido, pues por así decirlo, jornadas en medio de lo que empezamos a ver, a partir de que empezamos a ver que se acercaba un brote hacia nuestro país, hacia nuestro estado, hacia nuestra ciudad, y empezamos a tomar las decisiones de decir, hermanos, pues vamos a tener nuestra iglesia pues más cuidadita, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero de repente pues ya nada. Y se acuerdan, empezamos a venir y solamente transmitíamos. No venía nadie, solamente unos cuantos que hacían posible la transmisión, pero estábamos con la expectativa de que pronto iba a terminar esto, ¿verdad? Decían las autoridades, quizá para mayo, fines de abril se estará terminando esto, y pues teníamos la expectativa de que algo iba a suceder, ¿no? Como que aguantábamos con la esperanza de que iba a pasar eso. Después de mayo pues se recrudecieron los brotes y todo ese tipo de cosas, y dijimos, bueno, en junio, no, quizá para julio estemos saliendo, para agosto, ya vamos septiembre, ya vamos en octubre. Y esto ha despertado o ha puesto en evidencia la condición humana, la condición de cómo estamos nosotros como seres humanos, ¿sí? En un tiempo estuvimos esperanzados, decíamos, bueno, había frases incluso que decían, le pedimos a Dios que nos llevara a los lugares donde más necesidad había y nos mandó a nuestros hogares, ¿verdad? Porque empezamos a estar juntos, pero después de un tiempecito de la convivencia y todo eso se empezó a volver problemático. Después pasó nuestra temporada de que anhelábamos estar en la casa de Dios. Después, cuando ya se empezó a abrir un poquito, como el que algunos preferimos la comodidad de estar en casa, poniéndolo allí de manera más informal. Igual, si tú eras bendecido, está bien. Y ha pasado así, pero últimamente, hermano, en nuestras familias, en situaciones que uno se puede dar cuenta, como que hay algo que se está moviendo en nuestro corazón y que obviamente es el Señor detrás de todas las cosas, agitando un poquito lo que está dentro de nosotros para que salga. ¿Cuántos de ustedes han andado enojoncitos en este tiempo? ¿Alguien ha andado irascible? Es parte de las jornadas que hemos llevado, ¿verdad? Primero optimismo, luego empezaron a pasar esto, a pasar lo otro, que la preocupación, el trabajo y todo ese tipo de cosas que sucedieron. Pero de repente empiezan a suceder cosas que empiezan a brotar de nuestro corazón y que empieza a brotar y que estamos a veces muy irascibles. Y decimos que no, obviamente no queremos ser así. Obviamente no queremos ofender a los que amamos, no queremos ofender a los que tenemos cerca. No nada más quizá hablando en cuestión del enojo, pero hay ciertas porciones de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa que se están levantando. Y para eso Dios nos ha dado
la victoria y Dios nos da remedio para que podamos hacer algo frente a este tipo de situaciones que están viniendo sobre nuestra vida. Y vamos al libro de los Jueces, por favor. Sabemos que en el libro de los Jueces es un tiempo donde no había rey en Israel. No había ningún rey en Israel, no había quien estuviera gobernando, quien dirigiera el país, así no, fue un tiempo de jueces. Fue un tiempo donde Dios levantaba, por así decirlo, héroes de Israel, y esos héroes hacían lo que tenían que hacer, pero había un común denominador en el pueblo de Israel. Israel estaba bien delante del Señor, le iba bien, empezaba a estar estable, empezaba a tener la mano de Dios sobre él, pero hacían lo malo delante de Jehová, y Jehová los entregaba a sus enemigos, y el pueblo de Israel clamaba, los liberaba, y estaban bien en paz otra vez. Pero como estaban cómodos otra vez, volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. El Señor los entregaba a sus enemigos, los enemigos los oprimían, clamaban a Jehová, Jehová los liberaba y volvían a estar bien otra vez. 7 veces se repitió ese ciclo durante muchos años. En el capítulo 5, versículo 31, termina diciendo este versículo, lo siguiente: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que le aman sean como el sol cuando nace en su esplendor. Y la tierra reposó 40 años. Si usted lee el capítulo 5 completo, se va a dar cuenta de que cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por unos enemigos, Dios les había entregado en las manos de los enemigos, estaban siendo oprimidos, clamaron al Señor, el Señor los liberó a través de los jueces que tenemos aquí, y dice que después de eso, dice esta declaración de victoria: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. O sea, en todo su esplendor, con toda su potencia, con toda su fuerza, los que aman al Señor, así sean. Y después de eso dice: y la tierra reposó 40 años. 40 años de paz, 40 años de tranquilidad. Hermano, lo que estamos viviendo no es para siempre. Va a tener un tiempo determinado. Todas las temporadas se abren y se cierran. El punto es que nosotros estemos preparados para seguir buscando al Señor con todo nuestro corazón, buscando al Señor con toda nuestra fuerza, y decir: Señor, no soy situacional. No porque me está pasando esto voy a buscarte, no porque no me está pasando esto voy a buscarte. Yo te busco porque estoy convencido de que es lo que necesito en mi vida para regresar a la eternidad, a bendecirte, a adorarte, ¿verdad? Hacerlo de esa manera. Ahora, se termina el capítulo 5 y comienza el capítulo 6 con una gran puerta de esperanza. ¿Sí? No. Fíjese lo que dice: pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Estaban acomodados, estaban bien, estaban tranquilos. Dios los había liberado de todas las situaciones que estaban viviendo. Estaban trabajando, haciendo que fructificaran sus campos, que ahorita veremos más adelantito cómo podemos comprobar que estaban fructificando sus campos. Les estaba yendo bien, pero hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián. Ahora, hermano, dice: los hijos de Israel hicieron. ¿Qué dice? Hicieron. Y mire, esa palabra hicieron no quiere decir que resbalaron, no quiere decir que se enojaron de repente, no quiere decir que pecaron de repente. No. Hacer tiene que ver con tener el hábito de comenzar a hacer algo que no está bien. Comenzar, o sea, es como una preparación de algo. No es nada más que de repente usted se enojó y se explotó y ya. No. Es la continuidad, el hábito que hacemos. Dice: los hijos de Israel no de repente se enojaron, no de repente ya estaban adorando otros dioses, porque lo que hacía el pueblo de Israel normalmente en Jueces era que se iba tras otros dioses, le daba la gloria de sus éxitos a otros dioses. Y es lo que muchas veces hacemos, hermano. Ay, me ofrecieron un trabajo muy bueno, es que soy muy bueno. No, es que Dios está detrás de todo. Dios está bendiciéndote. Ay, es que esta es una gran oportunidad. No, si Dios no está en el centro, no es una gran oportunidad. Dice, se me fue su nombre ahorita, del predicador, pero qué peligroso es tener éxito en las cosas que no trascienden a la eternidad. Qué peligroso es tener éxito en las cosas que no trascienden a la eternidad. Tengo su rostro aquí, pero no me acuerdo de su nombre. Es un peloncito. Bueno, él lo repitió, pero es un americano, peloncito,
que escribió el libro que se llama El Dios Olvidado. Él dijo esa frase: qué peligroso es tener éxito en las cosas que no trascienden a la eternidad. Y hermano, a veces empezamos a pensar que es Dios bendiciéndonos, y sí, Dios es bendiciéndonos cuando lo buscamos, cuando gritamos, cuando hacemos esto, pero llegamos a un estado de confort, a un estado de comodidad, y nos empezamos a olvidar de Dios y vamos tras otros dioses, vamos tras nuestros propios dioses, nuestro propio corazón, nuestro propio gusto. Y dice la Biblia, no que resbalaron en un momento, no, hicieron. Se acostumbraron a estar haciendo continuamente lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí quiero decirte que necesitamos tener cuidado de aquellos pecados que se nos convierten en normales, como este tipo de actitudes, los enojos, las tristezas, las depresiones. Sí, no es que de repente estás triste, porque pues a veces a todos nos pasa, ¿no? Que no tenemos un buen día, a veces pues bueno, estamos así como que nostálgicos o lo que sea. No, o a lo mejor de repente nos enojamos porque pues, nos enojamos. De repente, no sé, gritamos, levantamos la voz. Espero que no, pero nos pasa porque somos seres humanos. Eso es algo que le pasa a los cristianos, pero tenemos que ir a arrepentirnos a la sangre del Señor Jesucristo. Lo peligroso es cuando lo hacemos un hábito, cuando ya no le damos la importancia de decir: es que ¿por qué me estoy enojando tanto? ¿Por qué me estoy teniendo estos pensamientos continuos a lo que no es correcto? ¿Por qué estoy haciendo esto que no es correcto? Hacer no tiene que ver con de repente, no, tiene que ver con que lo cultivamos. Dice que la tierra reposó 40 años. De esos 40 años, quizá al principio estuvieron bien agradecidos con Dios y empezaron a decirle: Señor, gracias porque nos libraste de las manos de estos enemigos. Gracias porque nos devolviste nuestras tierras, nos devolviste nuestros huertos. Podemos alimentarnos del fruto de los huertos, podemos alimentarnos de las cosechas. Gracias. Pero se fue diluyendo la gratitud, se fue diluyendo el amor hacia Dios, se fue diluyendo aquellas cosas que los habían puesto en ese momento. Dice que el Señor entonces, después de que se acostumbraron a estar en una actitud continua, el Señor los entregó. ¿Y sabes qué significa la palabra entregar? Entregar significa abandonar. Abandonar. El Señor no abandona porque sí, hermano. No es su naturaleza abandonar. Pero es como el Señor cuando dice: ok, el que es sucio, ensúciese más. El que es limpio, límpiese más. Pero el que es sucio, ensúciese más. Los abandonó. ¿Alguien pudiera decir cómo se sentiría si de repente usted supiera que el Señor lo abandonó? El Señor lo dejó, lo entregó en manos de Madián. En manos de Madián. Madián, ¿quién era Madián? Era un pueblo que ya había crecido muchísimo en ese tiempo. En aquel tiempo bíblico se acostumbraba a que los patriarcas, en este caso Abraham, tenía hijos, y esos hijos fundaban pueblos completos. Entonces Abraham tuvo hijos con una mujer que se llamaba Setura. ¿Sí se acuerdan de Abraham? No, ¿sí fue Abraham? Sí, ¿verdad? Tuvo hijos con una mujer que se llamaba Setura, y uno de esos hijos se llamó Madián. Ese Madián se casó y tuvo muchos hijos, y muchos hijos se convirtieron en un pueblo y se les llamó Madián, los madianitas. ¿Sabes qué, hermano? Tú y yo como papás, esto es para los papás, tenemos que tener cuidado de lo que engendramos, porque no vaya a ser que en un futuro eso que engendras fuera de la voluntad de Dios se convierta en el enemigo de tu familia. A veces decimos: es que es una gran oportunidad, es que es esto. No, tenemos que tener cuidado de decirle: Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad, porque no vaya a ser que pareciera bendición en el tiempo de cuando nació este bebé se iba a convertir en algo bueno. Madián azotó a Israel durante mucho tiempo. Se convirtió en un enemigo de Israel continuamente. Y Madián significa rencilla, significa contienda, significa enojo. Entonces Dios los entrega a los israelitas en manos de los enojones, en manos de los contendiosos, en manos de los peleoneros. ¿Se pueden imaginar, mi hermano? Porque cultivaron un pecado continuamente. Y dicen: y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. A pesar de que Israel había visto cómo Dios los había liberado,
Se olvidaron de que Dios ya había sido bueno y pecaron. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ahora, prevalecer quiere decir que siempre iban venciendo, siempre iban ganando. Israel hacía una cosa y Madián la tumbaba. Fíjate que en un sentido el pecado trae maldición a nuestra vida. Bueno, no en un sentido, el pecado trae maldición a nuestra vida, pero en un sentido la maldición se explica de la siguiente manera. Maldición se explica como una fuerza sobrenatural actuando en nuestra contra. Una fuerza sobrenatural actuando en nuestra contra. Cuando estás en maldición es algo, porque estás fuera de la voluntad de Dios actuando en tu contra. Entonces, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Es como, por ejemplo, decir, es que Israel metió un gol, pues Madián metió ya 2. Israel conquistó un pueblo, pues Madián conquistó 4. O sea, la mano de Madián prevalecía sobre el pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, fíjate, aquí es donde tenemos que ver los principios de la palabra de Dios, porque en Jueces encontramos este patrón repetido 7 veces. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fuertes. ¿Tú crees que la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel se escondiera? Que el pueblo de Israel estuviera huyendo y haciendo de su habitación una cueva. Porque una cueva habla de un lugar escondido, de un lugar olvidado, de un lugar lleno de oscuridad, donde no hay luz. ¿Te acuerdas de Mefiboset? Donde vivía en Lodebar. Lodebar significa todo eso, un lugar donde no hay comunicación, un lugar donde estás en silencio. Y el pueblo de Israel, en lugar de ser el pueblo victorioso, el pueblo que terminó diciendo el versículo 31 del capítulo 5, y la tierra reposó durante 40 años porque Dios estaba con el pueblo de Israel. No, ahora por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, Israel se tenía que esconder. Tenían que hacer cuevas para poder protegerse de sus enemigos por causa de los madianitas. Y los madianitas, mi hermano, son un enemigo que nos azota constantemente. Y tiene que ver precisamente con el enojo en nuestra vida. No sabes, hermano, todo lo que nos hace perder el enojo. Enojos continuos, enojos por todo. A veces nos enojamos por todo. Hablamos y nuestras palabras quizá no son de enojo ni grito, pero lo que en realidad están expresando es enojo. Enojo porque Dios permitió esto, enojo porque lo otro, enojo porque se movió de tal manera, enojo porque no se hizo de esto, enojo por todo. ¿Qué es lo que más te enoja a ti? En este tiempo quizá haya todo, ¿verdad? Algunos que son enojones. ¿Alguien aquí que no sea enojón? ¿Alguien ahí de la conexión que no sea enojón? Nadie. Tranquilo, ese nunca se enoja. Que dice, no, es de mecha larga, ¿verdad? Pero ¿cuántos de mecha corta hay aquí? Habemos aquí. Como que tenemos temporadas, ¿no? Como que sí, temporadas a veces donde no nos enojamos tanto, pero hay temporadas donde estamos como cerillitos, nos encendemos por cualquier cosa. Dice, y fíjate qué tipo de maldición tenía el pueblo de Israel. Dice, pues como los de Israel habían sembrado, obviamente, semillas, o sea, por eso te digo, estaban bien, les iba bien. Subían los madianitas, y aquí entra otro enemigo, por eso no lo vamos a ver, que eran los amalecitas, y los hijos del oriente subían contra ellos y acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Se comían todo. Se comían todo. Y sí necesitamos pedirle a Dios, porque hasta el día de hoy el Señor no nos ha dejado, ¿verdad que no? El Señor ha sido fiel, ha sido justo. Él sigue proveyendo para nosotros. Nos toca quizá ajustar algunas cosas, algunos gastos, pero Él ha sido bueno. Pero te puedes imaginar, hace tiempo, por una situación, pero muchos años, antes de que yo viniera a vivir a San Luis, por alguna situación que pasamos mi esposa y yo y Sharon, que era la única que teníamos en ese tiempo, pudimos experimentar un poquito esto. Que lo que trabajábamos, venía un enemigo y se lo comía todo. Fue por una situación X, no fue maldición ni nada, no fue por una situación X. Pero te puedes imaginar, mi hermano, que ya trabajaste toda la semana, toda la quincena, y el día del pago te volteas y están todos los que les debes.
y pagas, tienes que pagar. O, no sé, el fruto de tu fuerza se está yendo por aquí, por allá y por todos lados, porque Madián está devorándose. Dice que trabajaban, no eran flojos, sembraban la semilla, estaban ahí labrando la tierra, y los enemigos nada más estaban esperando para que en el momento de cosechar venían y les quitaban todo y no les dejaban ni qué comer. Esta es una condición de estar pagando las consecuencias de hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hacer lo malo tiene que ver con eso, sí te quedó claro, ¿verdad? No que de repente, sino que es algo en lo que ya continuamente estás haciendo. Continuamente te dicen, oye, ya, y tú no haces caso. Entonces el Señor te entrega. El pueblo de Israel estaba así, dice, y fíjate, estaban sembrando y acampaban. Los enemigos estaban allí. Versículo 5: porque subían ellos, los enemigos, y sus ganados, y venían con sus carpas, o sea, sus tiendas en las que acampaban, como una gran multitud de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, para dejarla destruida completamente, para dejarla en una condición que no era la condición de Dios en su vida. Ahora, hay áreas en nuestra vida, hermano, que estamos viviendo quizá en esas condiciones. Áreas, no digo que en la totalidad alguien esté devastado, pero hay áreas espirituales en nuestro corazón que sí están devastadas. A lo mejor tus relaciones familiares están devastadas. A lo mejor tu propia autoestima está devastada. No sé, algo de nuestra vida se devasta porque quizá el Señor, como consecuencia de nuestras malas decisiones, nos ha entregado en las manos de los enemigos. ¿Alguien quiere salir de las manos de los enemigos y decirle, Señor, yo no quiero estar en las manos de los enemigos? Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas y los hijos de Israel. Bueno, dice, léelo conmigo. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Hasta ahí. Era de este modo Israel empobrecido en gran manera. Un pobre es el que no tiene y lo necesita todo, y que aunque le des un poquito, resuelve su situación en un momento, pero al momento de terminar eso, vuelve a necesitar. Ese es un pobre. Israel se empobrecía, mi hermano. Y no queremos que después de salir de este tiempo, que nos ajustemos a lo que venga, a la manera en la que Dios dirija todo, salgamos como Israel, empobrecidos. No queremos esto. No queremos que tu familia esté sufriendo esas consecuencias y estés empobrecido, mi hermano. Empobrecido, no pienses nada más en dinero, no. Piensa en todo lo que involucra tu vida, lo integral de tu vida. Las amistades, la familia, los amigos, el trabajo, tu vida espiritual. ¿Hay algún área de tu vida que esté empobrecida? Normalmente tenemos áreas en las que necesitamos, y la espiritual debemos ser pobres en espíritu, ¿verdad? Necesitar de Dios, llenarnos hoy, pero salir de aquí y volver a necesitar de Dios. Eso es ser un pobre en espíritu, ¿verdad? Salimos al rato, oramos, salimos y volvemos a necesitar del Señor, y mañana nos levantamos y volvemos a necesitar. Oramos, lo buscamos y salimos a otro lado y volvemos a necesitar. Pobres en espíritu, decirle, Señor, es que ya me diste pero necesito más, ya me diste pero necesito más. Esa es la actitud correcta de un pobre en espíritu, pero no empobrecidos por causa del pecado. Y aquí viene el secreto. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron. Otra vez, 1, 2, 3. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Clamaron a Jehová. ¿No debiera haber sido su primer recurso? Lo estaban dejando al final. ¿No debía haber sido la primera opción ir adelante del Señor y decir, Señor, aquí estamos, como que me estoy enfriando una vez más? Mira, vamos a suponer que este púlpito es la presencia de Dios, es estar cerca de Dios. Entonces, a través de muchas situaciones, muchas luchas, llegamos y por fin estamos. Entonces empezamos a ver que las cosas empiezan a ir bien, que empiezas a estar en paz, que empiezas a estar tranquilo, que estás en paz. Pero empezamos a acomodarnos
Y nos empezamos a alejar. Y nos sigue yendo bien. Y nos sigue yendo bien. Pero de repente llega un momento en que hacemos algo que no le está agradando a Dios. Una de ellas es no buscarlo, no estar en comunión con Él. Y el Señor nos entrega. Te pagan, hablando de dinero, te pagan 30,000, 20,000, 10,000, lo que te paguen, 5,000, lo que sea. O sea, al mes, al año, lo que sea. Y así como llega, se va. Si debieras preguntarte, ¿por qué se me va así? Eso no es lógico, hermano. Eso no es normal. No debiéramos vivir una vida empobrecida en ese sentido, ¿verdad? O sea, está hablando de eso. Pero a veces estás bien con tu familia y no falta quien siembra enojo y ¡pum!, terminan todos peleados. Eso no es normal. Eso no es normal. ¿Les ha pasado? Están con su familia todos bien y de repente un comentario de uno. ¡Pah! Se empieza el pleito y salen todos. Eso no es normal. Mariana está devorando el gozo, la unidad familiar. Estás buscando a Dios, estás buscándolo aquí con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y de repente sales y alguien te hace un comentario por ahí y te roban la paz que tenías, te roban la victoria. Nos ha tocado estar en casa un domingo después y tener que decir: no permitas que el Señor, que el diablo, no el Señor, que el diablo robe la victoria, que el gozo que nos dio en el domingo hoy. No permitamos que el Señor, que lo que el Señor nos dio sea robado por algún enemigo. No lo permitamos. Defendámoslo. Y clamaron a Jehová. Un asunto sobre el versículo, regresamos al versículo 5. Nada más un asunto ahí de un detalle. Aquí, al final dice: así venían para devastarla. ¿Para qué? Devastarla. Allí hay una palabra en hebreo para devastar, que es shahat. Y shahat es uno de los abismos en los que Dios hundió, por así decirlo, a una de las creaciones pasadas, que tiene que ver con devastar, con destruir, con confundir, con destruir completamente. Para los hebreos, esta palabra, cuando la leen ellos, shahat, es lo contrario al shalom. ¿Qué es shalom? Paz. Todo lo contrario a shalom, ellos lo veían así como que estás en el otro polo, no estás sufriendo mucho porque estás fuera de lo que Dios quiere para tu vida. Y dice que así venían los enemigos. ¿Quieres la paz de Dios en tu vida, mi hermano? Necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Y dice: y los hijos de Israel clamaron en gran manera al Señor. Ahora, este clamor es el mismo. La palabra clamor en hebreo es sa'ak, y tiene que ver con el mismo clamor que el pueblo de Israel hizo cuando estaba esclavo en Egipto. Y es un clamor rogando la intervención divina. Rogando la intervención divina. ¿Sí? Y en este momento lo increíble, hermano, de la misericordia de Dios en este tiempo que estamos viviendo por gracia, es que Dios escucha. Dios sigue escuchando, hermano. No importa qué tan lejos estás, no importa hasta dónde te has ido, no importa la manera en la que has caído, no importa todo eso. Si tú te vuelves al Señor con todo tu corazón y comienzas a clamar por ayuda, diciéndole: Señor, es que necesito de tu ayuda, necesito de tu toque, necesito de ti una vez más, necesito de ti. Y no nada más en palabras, sino empiezas simplemente a levantar tu voz, como lo hemos aprendido en los clamores pasados, y empezamos a gritarle, a decir: Señor, pero con la actitud desesperada de pedir ayuda. El Señor misericordiosamente siempre va a escuchar, porque el versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel hubieron clamado al Señor a causa de los madianitas. Otra vez, lee conmigo ese versículo. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los... Ahora, si en vez de hijos de Israel vamos a decir cuando la gente de Jesús el buen pastor. 1, 2, 3. Cuando los hijos de Jesús el buen pastor clamaron a Jehová a causa de estos enemigos, ¿qué sucedió? El Señor envió un varón profeta a los hijos de Israel y les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Yo los libré de las manos de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No veneres a los ídolos de los amorreos que están en la tierra que habitan. Pero no obedecieron mi voz.
Pero de repente, Dios le está diciendo el origen y la causa de su condición. Se fueron tras otros dioses. ¿Tras qué cosas estás corriendo, hermano? ¿Tras qué cosas estamos corriendo? Poniéndolas como primer lugar en lugar de Dios. Por eso, la intranquilidad. ¿Tras qué cosas, mi hermano? Hoy platicaba con alguien y recordando un periodo de nuestra vida, de nuestro tiempo, yo le contaba cómo a mí personalmente Dios me ha dicho lo que es un ídolo en mi vida. No me ha dicho una voz así, no, su palabra. Y una de las cosas que tú debes identificar como ídolo en tu vida es aquella cosa que te provee paz. Si tú tienes dinero en la cartera y estás en paz, pero no tienes dinero en la cartera y no estás en paz, ese es un ídolo para ti. Si tú tienes trabajo y estás en paz, pero no tienes trabajo, aunque andas buscando y no estás en paz, eso es un ídolo para ti. Si te contestó tu crush y estás en paz, pero te dejan visto y no estás en paz, ese crush es un ídolo para ti. Así de sencillas las cosas, ¿no? Si gana tu equipo de fútbol y estás en paz, si pierde tu equipo de fútbol, estás triste toda la semana, eso es un ídolo para ti. O sea, cosas así de sencillas, porque a veces pensamos ídolos, imágenes, esto, no. Son a las cosas a las que les damos la autoridad de darnos paz. Ese día que estábamos con mi esposa ahí, estábamos en algún lugar, y a mí me sucedió algo que me dio mucha felicidad. Porque durante 6 meses no había tenido eso. Después te cuento, sin transmisión. Aquí en confianza, te lo cuento. Durante 6 meses me había estado así, empobreciendo, de todo, hermano, feo. Pero ese día pasó algo y yo estuve en paz y contento. Y así, yo entré a la recámara para contarle a Noris. ¿Y qué crees? El Señor me dijo directamente: ¿ya te diste cuenta de tu problema? Yo no soy tu Dios. Porque a partir de que te sucedió esto, entonces eres feliz. El día que yo sea tu felicidad, vas a dejar de sufrir lo que sufriste estos 6 meses. Y a partir de ese día, mi hermano, hasta el día de hoy, yo he tratado de que Él sea la fuente de mi paz. Yo he tratado que Él sea la fuente de mi felicidad. He tratado, no en perfección, porque los seres humanos nos equivocamos. Los seres humanos volvemos a poner la confianza en cosas, en si me dice que sí, en si me dice que no. Pero tenemos que empezar a confiar en que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene diseñada nuestra vida y que debemos confiar en Él, caminar en Él, que Él tiene todas las cosas en sus manos, mi hermano. ¿Qué ídolos, qué cosas te están proveyendo de paz a las que te estás yendo? No vienes a la iglesia, ¿por qué? Bueno, ahorita estamos así restringidos, ¿verdad? Pero no venimos a la iglesia porque no buscamos por qué. ¿Qué cosa es más importante que hacer una cita con el Señor? ¿Qué cosa es más importante? Obviamente, si quizá trabajas a la hora que es la reunión, está bien. Pero ponte un día de decir: este día no vi la reunión, pero lo voy a ver, voy a congregarme digitalmente, voy a estar allí porque quiero esa bendición para mi vida. Ya pasó. ¿No es cierto que cuando no estamos es difícil volver a ver el culto? O sea, como que no para todos quizá, pero sí es difícil volver a verlo todo y concentrarnos. Sí es difícil, mi hermano. ¿A qué cosa le estamos entregando nuestra adoración? Nos estamos alejando de Dios. Que esta manera de hacer iglesia que se está teniendo ahora, que es una parte viene, otra parte no viene a la iglesia y todo este tipo de cosas, no se conviertan en tu parámetro de consagración. Nuestra consagración debe ser la misma, mi hermano. Dios viene a buscar la sinceridad de nuestro corazón, la realidad de nuestra convicción, decirle: Señor, es que no es el lugar, no es el espacio, es conectarme contigo, Señor Jesús. Que si en este momento mis hermanos están adorando en la iglesia, yo estoy adorando aquí también porque soy parte del cuerpo de Cristo. Estar buscando, siendo proactivos en el sentido de disponernos a buscar a Dios. Pero ¿a qué nos empezamos a alejar? Y de repente
el Señor nos entrega. Yo no quiero experimentar nunca que Él me entregue a la mano de un enemigo. Hubieron 7 enemigos a los que el Señor los entregó. Y el pueblo de Israel, oprimido, triste, devastado. Entonces, así como que después, clamaba a Jehová. Y el Señor, fiel, justo, escuchaba su clamor y levantaba un libertador. Les daba la victoria, la tierra reposaba en paz, les empezaba a ir bien otra vez. Y pasaban 7 tiempo, el pueblo de Israel se volvía a alejar. Porque creían que eran ellos, creían que era su fuerza, creían que eran sus grandes ideas, sus grandes capacidades, su gran carisma, su carita bonita. Cuando no es nada de eso, hermano. Es la gracia de Dios detrás de nosotros. Necesitamos. La próxima vez vamos a ver cómo se vence a Madián. Cómo se vence a Madián. Porque la palabra de Dios es muy clara. Y necesitamos vencer a la carne que está en nuestro corazón. Porque mira, el enojo que representa a Madián vive en nuestro corazón. Vive en nuestro corazón. Y devasta. Y nos quita las bendiciones de Dios. Y cierra el cielo muchas veces porque nos prestamos a eso y nos enojamos. Pero el Señor proveyó una manera de destruir a Madián. En nuestra propia naturaleza, en nuestra propia carne. Dejar de ser contenciosos, dejar de ser enojones, dejar de ser esto. No en su totalidad, pero sí mengua ese enemigo que es Madián. La palabra de Dios dice cómo se vence a Madián. Con lo que quiero que hoy nos quedemos es con esto. ¿A qué otros dioses le hemos estado dando nuestra seguridad? Confiamos en que Dios es bueno. Confiamos en que Dios es justo. Pero usamos cubreboca porque también somos prudentes y no provocamos a Dios. La Biblia dice que no provoquemos a Dios. No lo tentemos. No decirle, Señor, tú cuídame. No. Jesús le dijo en las tentaciones que estaban viendo con la clase de los niños ayer, ¿verdad? Al enemigo le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hay que cuidar, ¿verdad? Hay que hacer las cosas que nos corresponde a nosotros hacer. Pero hermano, ¿a qué cosa le estás dando tu paz? Sí, quizá debiéramos ser cuidadosos cuando abrimos redes sociales en decir, es que abre tus redes sociales, mi hermano, nuevo coronavirus está saliendo, nueva cepa, ay Dios mío, San Luis Potosí regresa, se restringe esto, se restringe, ay Jesús, y que pasa esto y pasa lo, muere no sé quién, contagiado, quién sabe quién, y oración, ay, ¿a quién le gusta vivir ese infierno? ¿Alguien masoquista? Noticia tras noticia tras noticia. Solo que seas inmune o que seas, no sé, pero tanto sí impacta. Tanto sí impacta. Tienes que tener cuidado, porque nada más estás alimentando y tus enemigos van a venir y te tienen todo espantado. Nos tienen todos espantados. Ay, no, y sales y ya no, oyes que y ya no sabes ni qué. Obviamente sí, cuídate, ¿verdad? Obviamente sí. Pero tenemos que confiar en que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él nos cuida. ¿A qué cosa le estás dando tu paz en este tiempo? Ay, ya me depositaron, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Vámonos a comer unos tacos, vámonos a esto. Pero mientras no te depositan, ay, yo creo que Dios ya me olvidó, Señor. No, mi hermano, no te han depositado, Señor. Aquí estoy, gracias, Padre. No me he anotado a la lista del ayuno, Padre. Yo creo que quieres que ayune, porque no me han depositado, Padre. Aunque siempre en el refri hay sobritas de algo, ¿no? Siempre. Y para esto también te quiero invitar a que en esta semana, durante esta semana, porque es una semana difícil, el próximo fin de semana se celebra a la muerte, se celebra al enemigo, se le da énfasis al reino oscuro, a que hagamos una cadena de ayuno de toda esta semana como iglesia, que podamos decir, los de Sal y Luz están ayunando, ¿verdad? Ya tienen una semanita y tantito ayunando, que puedan unirse toda la iglesia y decir, el lunes van a ayunar tantos hermanos, o sea, y tú puedes decidir de qué ayunas, ¿verdad? A lo mejor si por tu condición física no ayunas, no puedes de algo, pero a lo mejor sí de esas redes sociales, a lo mejor sí de ese
refresquito, de lo que sea, pero lo mejor es ayuno, ¿sí? Ayuno es sin alimento, solamente agua. Mediodía, un día entero, tú lo decides. Porque también ha circulado una carta o un post que incluso de las oficinas se dijo a las iglesias que incrementáramos nuestra oración, porque todas las señales que están escritas en la palabra de Dios se están cumpliendo. Y ha habido un post que habla de cómo la ONU quiere empezar a sus movidas y sus ajustes a nivel internacional, obviamente para lo que viene, hacer una religión mundial, porque la iglesia es un peligro para la sociedad, porque promueve la homofobia, promueve el odio, promueve esto, promueve lo otro. Las mayores cosas de violencia se han dado por la iglesia, las persecuciones históricas han sido por la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, mejor una religión mundial, y sabemos que todo va encaminado al fin, todo va encaminado al fin. Pero hermano, que Dios nos encuentre luchando y batallando, haciendo lo que nos toca hacer. Sucederán esas cosas y más, van a suceder esas cosas y más, pero que a nosotros no nos quedemos sin hacer nada. Cuando menos ayudar, cuando menos orar, cuando menos ponernos en la brecha para decir: Señor, nosotros nuestra postura es que queremos seguir siendo la luz que tú quieres que seamos en donde quiera que me muevo, en mi Jerusalén propio, en mi Samaria, en mi Judea, en lo último de la tierra que me toca a mí, que donde trabajas, donde estudias, donde te mueves, tú puedas ser esa luz que el Señor quiere usarlo. Entonces voy a decir los días de la semana y tú escoge alguno de ellos para cubrir de aquí al domingo, ¿sí? Voy a decir los días de la semana. ¿Quién pudiera ayunar el lunes? Ok, ahí tenemos a los del lunes. Martes, ya tenemos algunos, muy bien. Miércoles, ya tenemos ahí varios. Jueves, ok. Viernes y sábado, ok. Si tú no levantaste la mano ahorita, escoge de todos modos un día de la semana que digas: lo quiero hacer y ponerme en la brecha, ¿sí? Porque queremos ayunar y estar orando continuamente, porque Dios nos ayude a hacer la luz. ¿Cómo se combaten las tinieblas? Miren, silencio todos. Shh. Pregunta: ¿cómo se combate el silencio? Haciendo ruido. Hay cosas que existen por la ausencia de otro elemento. El silencio es uno de ellos. Hay unos ruidillos por ahí, pero si nosotros queremos combatir el silencio, necesitamos empezar a hacer ruido. A ver, levante el nombre del Señor, grite su nombre. ¿Verdad que el silencio deja de existir? Empezamos a levantar su nombre y el silencio deja de existir. ¿Cómo se combaten las tinieblas? Siendo luz, donde quiera que estemos. ¿Sí? Hay que orar, sí, hay que orar, pero vive el evangelio, sé la luz que Jesús quiere que seas. Entonces esta semana, hermano, proponte, te lo vamos a estar recordando ahí en los grupos, en las redes, todo eso. Hoy vamos a brillar como Jesús, hoy vamos a hacer esto porque queremos que las tinieblas, podemos decir, vamos a hacer guerra espiritual y lo podemos hacer. Pero es tan fácil ser la luz y que las tinieblas se disipen. Ser la luz que el Señor, proclamar lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es digno de alabanza. Si hay virtud alguna en ello, ser la luz que el Señor quiere que seamos. Amén. Eso es parte de la estrategia de esta semana. Pero ¿a qué ídolos estás entregándole tu paz? Esos son a los que vamos a entregar en esta noche. Después de aquí viene el llamamiento a Gedeón, porque Dios levantó a Gedeón después de lo que estamos viendo ahorita. Y una de las primeras cosas que hizo Gedeón fue destruir a los ídolos de su padre. Tumbó a Baal. ¿Qué ídolos ¿A qué ídolo le estás dando paz? ¿Qué te está preocupando tanto? Eso es un ídolo, hermano. Lo tienes, mira, a lo mejor no tienes imágenes, a lo mejor no tienes esto, pero tienes un tremendo ahí con flores, porque te controla, mi hermano. Triste, alegre, te controla ese ídolo. El único Rey y verdadero Señor debe estar sentado en el trono de nuestro corazón, y es el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿puedes tocar el piano, Ian, por favor? Cierra tus ojos en esta noche. Y si tú has pecado de esto, como el pueblo de Israel, que te empezó a ir bien, empezaste a estar bien, pero
Los hijos de Israel persistieron, se acostumbraron a hacer lo malo, a hacer pecados continuos delante de los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y eran empobrecidos en gran manera. Si hay áreas de tu vida en las que estás siendo empobrecido, si hay áreas de tu vida en las que estás siendo empobrecido, estás siendo lastimado, no sabes qué hacer, es porque quizá hay un enemigo levantado en tu vida. Porque nos fuimos tras ciertos ídolos, les entregamos la autoridad de darnos paz a esas cosas. Incluso, mi hermano, Madián, escucha esto, Madián se convirtió en este sentido en un aliado de Dios, porque hizo que Israel levantara su voz a Jehová. A veces la adversidad se convierte en eso que nos empuja a clamar a Dios. Y dice, empezaron a ser oprimidos, a ser devastados, a vivir cosas que no eran correctas, y clamaron a Jehová. ¿Por qué no ahí con un breve clamor empiezas a decirle: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor Jesús, necesito tu ayuda, Padre, necesito tu ayuda, Señor Jesucristo, necesito tu ayuda, Señor Jesucristo, necesito tu ayuda, Padre. Ven y reina en mi corazón, Señor Jesús. Perdóname por quitarte del trono, Señor, y poner en el trono de mi corazón a las situaciones que me quitan la paz, a cualquiera que sea. Perdóname, Señor, por ir tras otros ídolos, por entregarle mi paz a otros ídolos. Perdóname, Señor. Quiero que tú seas mi paz, Señor Jesús. Quiero que tú seas la fuente de mi felicidad, la fuente de mi alegría, Señor. Que tú seas la fuente de lo que necesita mi vida, Señor Jesús. Por favor, Señor Jesucristo, por favor, Espíritu Santo, convéncenos de pecado, convence a mis hermanos, Señor. Muéstranos aquellas cosas a las que le estamos dando paz, la capacidad de darnos paz, Señor. Muéstranos, Señor Jesucristo, y ayúdanos a levantar nuestro clamor, Señor. Y si tú quieres ir un poquito más allá, levanta más tu voz, comienza a levantar más tu voz. Imagina el pueblo de Israel devastado, no tenía que comer, lo que hacía el enemigo se lo llevaba. El fruto de la fuerza de su vida, de sus manos, al momento en que lo iban a cosechar, en el momento en que lo iban a tener, el enemigo venía y los devastaba y los dejaba sin qué comer. Dice que a causa de Madián, Israel se empobrecía en gran manera. Lo hacía que necesitara más y más y más. Comienza a levantar más tu voz. Algún valiente que empiece a decir: Jesús, te necesito, necesito ayuda, Señor, necesito ayuda, Padre, necesito ayuda, Señor Jesús. Necesitamos ayuda como iglesia, Señor. Necesitamos ayuda, Señor Jesucristo. Echa atrás, Padre Santo, a los enemigos que vienen y se quieren levantar, Padre Santo, devastar, que quieren hacernos empobrecer, Señor, en cuestiones emocionales, en cuestiones que no son correctas, Señor. Por favor, Señor Jesucristo, por favor. Dios, levantamos nuestra voz a ti, Señor. Levantamos nuestro clamor a ti, Señor Jesucristo. Por favor, Padre Santo, por favor, Jesús, por favor, ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. Levanta dentro de nosotros un Gedeón, Señor. Levanta un Gedeón en nuestro corazón, que se levante y tumbe esos altares, tumbe esos ídolos, Señor, a los que les hemos dado la capacidad de tener nuestra paz cautiva, Señor Jesucristo. Levanta un Gedeón en nuestro corazón, Señor, que se levante a luchar en contra de estos enemigos de nuestra vida, Señor. Por favor, Señor Jesús. En nuestras familias, Padre, en nuestras casas, en nuestra familia, pídele que Dios se manifieste en tu familia, en mi familia, Padre Santo. Ven y trae libertad, ven y trae sanidad, Señor. Ven y trae victoria, Jesús. Ven y trae victoria en nuestras colonias, Señor, en nuestra iglesia, Jesús, el buen pastor. Jesús, gracias, gracias, gracias.
Gracias, Jesús, gracias, Padre Santo, gracias. Gracias, Jesús. Ahora vamos a clamar a favor de algunos. Si tú sabes de alguien que está batallando por alguien, clama en esta noche. Vamos a clamar a favor de nuestro hermano Eri, a pedirles que el Señor intervenga, ponga su mano sobre su pie. Vamos a pedir por nuestro hermano Eri, por algunos otros que quizá tú sepas que tienen alguna enfermedad, alguna tristeza, alguna situación difícil. Puedes poner tu voz, puedes poner tu clamor a favor de ellos. Vamos a ponernos de pie y vamos a clamar a favor de ellos. O sea, decirle: Señor, aquí está nuestra vida. Aquí está nuestra vida, Señor Jesucristo. Echa atrás esos enemigos. Jehová, levántate, Señor Jesucristo. Levántate, Señor, levántate. ¿Puede tocar, hermano Ramiro? ¿Puede tocar, hermano? Okay. Vamos a clamar delante de nuestro Dios y a ser motivados con este instrumento. Clama delante del Señor, clama, dile: Santo Dios, ayúdanos, Señor. Corremos a ti, Señor, corremos a ti, Señor, corremos a ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Trae victoria sobre nuestros enemigos. Trae victoria sobre los que nos persiguen y nos corretean, Señor. Trae victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alrededor de esta iglesia, Señor, que sea tu nombre conocido. Alrededor de los trabajos de mis hermanos, alrededor de sus familias, alrededor de lo que hacen, Señor, de sus posesiones. Guárdalos y líbralos del mal. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Consagramos esta semana para ti, Señor. Aquí están los días de ayuno de cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo. Recíbelo, Señor Jesús. Recíbelo. Queremos afligir nuestra carne, Padre, para estar sensibles a tu voz. Afligir nuestra carne para estar sensibles a lo que tú quieres decirnos, Señor, a lo que tú quieres dirigirnos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, ponemos esta semana. Cuídanos, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a ser la luz que debemos ser en medio de donde estamos. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Y recibo de ti esto que no merezco, pero que tú lo dijiste, Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Puede dar un aplauso profético de victoria y decirle: gracias, gracias por la victoria. Gracias porque eres bueno, porque eres justo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.